Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinapsis, un programa donde hablamos de temas de psicología, desarrollo personal, sexualidad, salud y temáticas sociales. Yo soy Claudina Campos y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de la importancia de la salud sexual, ¿ok? De cuidar la salud sexual. Tenemos aquí en el estudio al psicólogo Javier Núñez Alonso, que es psicoterapeuta sexual y sexólogo en formación y también dedicado a trabajar con la comunidad LGTBIQ+. Y pues bueno, vamos a estar hablando de este tema, de la importancia del cuidado de la salud sexual. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí, porque creo que es un tema muy importante y como que hay mucha falsa información. Entonces, pues bueno, quería que nos platiques, pues, ¿qué es la salud sexual para empezar, no? Porque hay como a veces acortamos esta información. Hablamos de salud en general y dentro de la salud pues enmarcamos varias partes del ser humano, ¿no? La parte emocional, la parte de la sexualidad, la parte fisiológica, inclusive la parte espiritual se está reconociendo, ¿no? Claro. Es un ente global y dentro de esa globalidad entra la parte sexual. Claro. Tomemos en consideración que cada aspecto de nosotros está interrelacionado. No es que exclusivamente la parte de la sexualidad tiene que ver con lo que entendemos sexualmente, ¿no? A nivel social. ¿Qué entendemos? Quiero que lo digas. Lo entendemos como que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con los aparatos sexuales, que tiene que ver con orgasmo básicamente, ¿no? Esa es como la visión muy limitada. Sin embargo, la sexualidad abarca todos los demás aspectos. Abarca la parte física, evidentemente, química, biológica, evolutiva, etcétera, etcétera, pero también la parte emocional y la parte espiritual inclusive, ¿no? Según yo, la OMS dice que la salud sexual es el bienestar físico, mental, emocional y social en torno a la sexualidad. Así es. O sea, sería que nuestro cuerpo funcione correctamente, esa es la parte obviamente física, mentalmente nuestras creencias, nuestras ideologías en torno, las emocionales, cómo me siento en torno a la sexualidad y también la social, que es la parte de la aceptación y de pues cómo es mi comunidad en torno a estos temas, porque obviamente en comunidades que son pues más cerradas, pues también hay mucha represión en temas de la sexualidad, ¿no? Así es, y es importante que haya una congruencia entre cada uno de estos aspectos. Si mi experiencia y mi vivir me dice que no está relacionado con las creencias de mi comunidad, evidentemente van a haber ahí problemas. Si de pronto yo veo la sexualidad como algo pecaminoso, como algo enfermo, como algo anormal, evidentemente eso va de cierta manera a bloquear mi propia experiencia sexual. Por eso es muy importante que cada persona desarrolle su propio concepto de la sexualidad a partir de sus deseos y a partir de sus vivencias. Claro. No quedarnos solamente con lo que nos dicen allá afuera. Con lo que nos dicen o con lo que no nos dicen. Con lo que no nos dicen, mejor dicho, porque ¿no? todos tenemos como historias de formación en torno a temas de la sexualidad. De hecho, pues en la maestría vimos que la sexualidad se educa desde que nacemos, se hable o no de ella en casa. Todo el tiempo estamos educando en temas de sexualidad, porque es una parte, como tú dices, o sea, fundamental de la vida humana, no la podemos hacer a un lado, ¿no? Entonces, si se habló, si no se habló, cómo se habló, qué se vivía, pues todo eso lo vamos introyectando como algo prohibido, puede ser como algo sumamente natural o puede ser algo extremadamente también como muy... No lo sé, como hay experiencias de personas que han vivido una hipersexualización por cosas que ven en casa, ¿no? Entonces como que hay muchos factores. Así es, por eso es importante que cada una de las personas tenga primero un acercamiento hacia sus propias experiencias, ¿no? Lo que dices, ¿cómo se vivió la sexualidad de mi familia? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué estaba prohibido? ¿Qué no estaba prohibido? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Las personas se escandalizan de pronto de ver a dos personas del mismo sexo dándose un beso. Pero no tiene nada de malo que la mamá esté viendo la telenovela donde dos personas heterosexuales, un hombre y una mujer, están prácticamente desnudos teniendo relaciones sexuales. Sí. ¿Cuál es la congruencia ahí entonces? No, es un tema totalmente social aprendido. Así es, totalmente. O sea, como de que pues, antes nunca veías eso y sobre todo las generaciones, eso yo pienso que pues, más grandes les impacta, ¿no? O sea, hay gente que le impacta y eso es totalmente algo social porque en otras culturas, y digo, igual acá ya está cambiando, pero es totalmente natural y pues es algo que nada más como, no sé, como de percepción, ¿no?
Sí. O sea, como en otras culturas, pues no sé, si nos vamos a Arabia Saudita, lo de las mujeres ves un tobillo, casi un hombre se excita. Entonces, o sea, es cuestión de percepción y cultural, ¿no? Exactamente. Cómo vivirán su sexualidad en esos países, no me quiero ni imaginar de cómo viven ni los hombres ni las mujeres, ¿no? Y lo limitado que está. Pero bueno, ese es otro tema que podría ser muy interesante. Pero acá lo que yo me gustaría que nos platicaras es esta parte de que la sexualidad es integral, tiene que ver con todo lo que hablamos, con la parte también espiritual. Y cómo podemos empezar pues no sé, a cuestionarnos o ver de cómo vivir nuestra sexualidad de una manera más saludable. Yo creo que lo primero y el primer paso sobre todo es conócete. Okay. El autoconocimiento es fundamental. Primero desde la parte de las creencias, ¿no? Desde dónde estoy partiendo en el acercamiento con mi propio cuerpo, que es un tema súper fundamental, claro, que se aborda dentro de la sexualidad, es cómo me relaciono con mi cuerpo. ¿Me da vergüenza? ¿No me da vergüenza? ¿Lo acepto totalmente? ¿O tengo esta idea de los estereotipos de querer alcanzar un cuerpo y de pronto rechazar el mío? O por otra parte, está la cuestión del pecado, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Sí. Mucha represión. La vergüenza, exactamente. Sí, es empezar desde dónde estoy partiendo, desde mi corporalidad, con mis creencias, pero también y algo muy importante, y eso sobre todo para los caballeros. ¿Qué pasa con las emociones y los sentimientos? ¿Qué pasa con la ternura? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad? La ternura es una palabra que muchas veces se piensan que es como mala, como pena, y la ternura es todo lo contrario, es algo tan precioso. Claro. O sea, aunque suene así, o sea, muy ñoño, la verdad la ternura es como la conexión con el amor más bonito, más genuino, ¿no? Cuando te da ternura a una persona, no es que te dé pena, es que te conmueve, quieres cuidarla, quieres protegerla, ¿no? Sí. Y esa parte como que a muchos hombres, no digo que a todos para nada, pero a muchos les cuesta conectar con esa ternura, y a nosotros muchas veces nos cuesta, tampoco generalizo, pero apropiarnos de nuestro placer, de nuestro cuerpo, de permitirnos sentir ciertas cosas porque tengo que ser así. Al menos yo por experiencia, ¿no? En mi tipo de educación y de formación era así como muy, muy limitante por el tema de que hasta cierto momento voy a poder disfrutar de mi sexualidad, ¿no? Si no, es pecado o no eres valiosa, ¿no? En muchos casos. Y no todas las mujeres han tenido esta educación, tampoco hay que, por eso digo, generalizar. Claro, hay mujeres que parten desde otra experiencia, afortunadamente, ¿no? Claro. Porque como lo has dicho, la sexualidad se viene presentando desde que somos bebés, desde que estamos en la panza de nuestra mamá. Desde ahí se está gestando nuestra sexualidad. Los niños son entes sexuales, aunque no lo quieran reconocer. Aunque no lo que sí. Yo se lo decía a los papás cuando daba pláticas, y primero tenía que darles plática a los papás sobre pues qué se iba a hablar con los niños, ¿no? Dependiendo de la edad, obviamente se abordan diferentes temáticas. Y lo primero que yo les decía, piérdanle miedo a la sexualidad de sus hijos. Todos somos seres sexuales y creo que como papás queremos que nuestros hijos sean felices. Y la felicidad sí va a depender en parte también de cómo vivan esta área de su vida. Sí. Que no todo tiene que ver con relaciones sexuales, pero obviamente muchos sí. Y decía, entonces, si nosotros limitamos por miedo, por nuestras creencias, solo van a perjudicar a sus hijos. El conocimiento es poder. O sea, se les va a dar las herramientas para que ellos se cuestionen, para que ellos tomen responsabilidad, pierdan el miedo a conocerse, agarren información también viniendo de verídica y no de quién sabe cualquier otra cosa, porque esa también es otra problemática. Sí, tenemos demasiado acceso a la información, pero a veces mal gestionada. Exacto. Entonces, como que todas esas cosas son importantes. Sí, no sé. y justamente ese es el segundo paso que yo plantearía, ¿no? Primero es conócete. Segundo, infórmate. Y el tercero, cuídate. Esos son los tres pasos que a mí me parece que son fundamentales y que pueden ayudarnos justamente a crear a nivel individual, pero también colectivamente, otra forma de vivir la sexualidad. Conociéndome primero, pero también informándome de ¿realmente así es la sexualidad? ¿O hay otras maneras? Exacto. Me pasa mucho en la terapia. De pronto hombres que ni siquiera han visualizado que la ternura puede estar presente en los actos sexuales. Que un acto sexual, un encuentro se da entre dos personas y no necesariamente tiene que haber ni penetración, ni eyaculación, ni orgasmo, ni nada de ello. Puede ser simplemente caricias, simplemente autodescubrimientos. Totalmente. Y los hombres también nos tenemos esa necesidad de sentirnos protegidos, de sentirnos queridos. De conectar. Exacto. Y el tercer punto es cuídate. Cuídate primero tú, cuídate después a tu pareja y a tu compañera. Y estoy hablando en todos los sentidos, no solamente en el famoso condón, etcétera, etcétera, sino también cuida tu propia vulnerabilidad.
Cuida tus propias emociones con respecto a cómo te estás relacionando con la otra persona y cómo estás relacionándote contigo mismo, ¿no? Ok. Vamos a tener que hacer una pausa. Vámonos a ir a una breve pausa comercial. Vamos a regresar súper rápido. Vamos a seguir hablando de este tema que la verdad está súper interesante y vamos a profundizar más sobre esto. No se olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Sinapsis_Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Ya estamos de regreso a Sinapsis. Estamos hablando de la importancia de la salud sexual con el psicólogo Javier Núñez. Y bueno, vamos a continuar. Nos quedamos así muy picados en el tema de los cuidados, ¿no? De la salud sexual. Ya estamos con el conocimiento, con el informarnos y con el cuidarnos. Muy bien. ¿No? Y al cuidarnos justamente tenemos que identificar cuáles son los problemas como más comunes a los cuales hay que cuidarnos, ¿no? El número 1, que me parece que es uno de los más preocupantes que han empezado a estar en la alza desde el 2000, pero en los últimos años sobre todo los casos han aumentado, es el uso problemático de la pornografía, la adicción hacia la pornografía y evidentemente los efectos negativos que tiene el consumo de la pornografía en sus consumidores. Yo aquí te voy a preguntar, porque ¿qué es adicción? Porque no es lo mismo consumir pornografía, o sea, que no sea una adicción, a cuando ya es una adicción. ¿Qué se llamaría una adicción? Para que la gente, si alguien se siente identificado, o sea, pueda decir, así soy adicto, o de repente consumo, no sé. Una adicción es cuando sobre todo en la pornografía podemos hablarlo, identificarlo cuando es una conducta repetitiva de la cual tú sientes que ya no tienes control, que necesitas y deseas hacerlo. No es como, ok, hoy se me antoja, no, sino lo necesito hacer. Y usualmente hablamos de adicción a la pornografía cuando la persona la necesita ver. Se siente ansiosa si no la ve, se siente estresada y la pornografía o el hecho de estar viendo pornografía es una forma de escapar de sus emociones. Sea estrés, sea ansiedad, sea miedo, sea depresión, etcétera, etcétera. Podría ser también la única forma, cuando es algo alarmante, de poder excitarte, ¿no? De poder tener placer. Y también creo que cuando te interrumpe ya con tus actividades y responsabilidades, ¿no? Cuando dejas de hacer cosas que te corresponden por consumir, ya sea pornografía o cualquier otro tipo, pero bueno, estábamos hablando de pornografía. Esa es justamente la problemática, esa es como las consecuencias negativas que tiene la pornografía, ¿no? La distorsión de la sexualidad, número 1. No entendemos y como sociedad no tenemos la capacidad ni los recursos para sensibilizar a las personas de que se den cuenta de que la pornografía es una película de ciencia ficción. Literal. O sea, no es la realidad, no es el día a día de las personas. Es como si yo de pronto basara mi expectativa de cómo son los policías o los detectives viendo las series de policía y detectives y la realidad es completamente diferente. Totalmente, me encantó ese ejemplo porque es muy cierto. Y mucha gente su educación sexual en el tema de relaciones sexuales la basa toda su experiencia en la pornografía. Entonces creen que el hombre tiene que cumplir cierto papel, o sea, y la mujer en la casa de heterosexuales igual, o sea, como que la limitan tanto a la parte literal del coito también, o sea, entonces la pornografía es una herramienta, como una fantasía para utilizar, o sea, no entretenimiento, pero no como no es aprendizaje didáctico ni para seguir y querer alcanzar esos modelos. Para nada.
Eso me dijiste, nos metimos a este tema porque dijiste que la alza en la pornografía se ha incrementado. Se ha incrementado entre los jóvenes, pero también entre la gente de nuestra generación, de 30 a 40 años. Sobre todo por el tema del COVID, por una parte, y por otra también, poco a poco se ha ido aumentando el miedo y el riesgo a querer interactuar social y sexualmente con otras personas. Está pasando por el tema del COVID, que evidentemente ha tenido unas secuelas que todavía no logramos ver ni entenderle el todo, ¿no? Y que van siguiendo evolucionando. Pero en los jóvenes, el problema es justamente la distorsión que se hace. Lo que dices, es el primer contacto que tienen con la sexualidad y entienden o creen que esa es la manera en cómo se tiene que hacer, porque piensan que la pornografía es educación. Son dos profesores que me están enseñando cómo lo voy a hacer en la vida real y no es así. O si no tanto como educación, como que así tiene que ser, ¿no? Ajá. Como que así debe de ser, así es, y obviamente cuando te das cuenta que en la vida real no es así, hay mucha frustración y falsas creencias que también derivan de otras, que pueden ser disfunciones, no sé, ¿no? O sea, que pueden haber disfunciones sexuales, sí, o frustración o miedo a intimar porque no cumpliste tus expectativas en torno a la pornografía, ¿no? Y también hay lo que dijiste de los jóvenes, también tienes razón todo lo del COVID, y yo le agregaría, creo que también, como que cada vez hay menos parejas, ¿no? Sí. O sea, de hecho hay lugares como en Japón, he leído estudios y me llama mucho que las personas ya no se casan, casi no salen de su casa, no tienen esta parte, no buscan las cuentas pues como antes, tener una pareja, el compás a cero. Entonces, como cada vez la gente se ha vuelto más solitaria, más individualista, estamos viviendo una sociedad que cada vez se está volviendo más individualista, pues obviamente eso también va a tener repercusiones en la vida sexual, ¿no? Sí. Y no sabemos qué repercusiones pueden haber por no tener una sana vida sexual, ¿no? O sea, totalmente. Eso... Y ahí estaríamos hablando también de otros problemas, ¿no? Como las disfunciones sexuales, por ejemplo. Sí. De la disfunción eréctil, por ejemplo, el vaginismo, etcétera, etcétera, tienen que ver más inclusive con las emociones que con lo físico. Tiene que ver con la forma en cómo me relaciono, tiene que ver con la forma en cómo me bloqueo emocionalmente con la otra persona. Esto que hablábamos, ¿no? De los hombres se nos exige que tenemos que ser de determinados roles, ¿no? Determinado aspecto, determinadas conductas, y la mujer también. Pero ¿qué pasa si yo soy un hombre que no siempre me siento fuerte? O sea, un hombre no siempre tiene que querer ni poder tener el deseo sexual. Esa es una premisa. Total. Pero si se nos exige, a fuerzas tengo que. Pero de pronto nuestro pene nos dice no puedo, porque no quiero, porque no me apetece, porque no me siento a gusto. Conectado, porque mis emociones tal vez no es lo que yo quiero hacer en ese momento. Exacto. O sea, pueden haber muchas cosas, ¿no? Porque el hombre siempre tiene que cumplir, siempre tiene que tener ganas. Y eso es importante reconocerlo, saber identificar cuándo tengo ganas, cuándo no tengo ganas, y qué me está bloqueando, lo que acabas de decir. ¿Qué me está bloqueando el querer tener contacto e intimidad con otra persona? ¿Por qué en este momento? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué está pasando en mí? Y lo que te haya comentado, ¿no? Fuera del aire. Es sorprendente porque cada vez las parejas consolidadas están teniendo menos relaciones sexuales. Eso sí, se están dando más tiempo para ver Netflix, para estar en las redes sociales, para hacerse bromas, para hacer otras cosas, otras actividades, y no están teniendo relaciones entre ellos mismos. Y parejas jóvenes. Sí. Jóvenes, o sea, que llevan poco tiempo, de 20, de 30, que su vida sexual, o sea, es muy pobre. Y normalmente a mí me ha tocado casos que llegan a terapia como que me gustaría que fuera más, o yo estoy bien así, y no hablan de eso. No, pues no es que no puedo hablar con ella o con él de eso. O sea, porque me pone una barrera, porque me dice que así tienen que ser las cosas, o porque uno está muy contento y el otro está más frustrado, y también eso trae consecuencias más en la pareja, ¿no? Porque obviamente, aparte que ya vivimos más, o sea, sí llama la atención que gente tan joven tenga a veces una libido tan baja, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos esta parte de la hipersexualización, que también me gustaría que me dijeras tu opinión sobre esto, ¿no? O sea, cómo tenemos esta contraparte de lo que vemos un poco en la realidad y también lo que, como ves, aparentemente, ¿no? Es el mundo ahorita más liberal. Estamos hablando de una generación que tenemos muchísima más libertad sexual y hablamos más del sexo, pero somos la generación que menos sexo estamos teniendo. Justamente por lo que acabas de decir, hay una hiper y exagerada sexualidad en todos los sentidos. Redes sociales, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Tú abres cualquier aplicación, cualquier TikTok, Instagram, lo que sea, ves hombres desnudos. Ves mujeres provocativas todo el tiempo. Estamos consumiendo sexualidad todo el tiempo y sin embargo no sabemos cómo canalizarla y cómo gestionarla. Eso es lo más importante. Cómo sentirnos contentos, ¿no? Darnos cuenta de cómo nos está impactando primero, a mí
después cómo le está impactando al otro y evidentemente cómo impacta la relación entre los dos. Muy bien. Bueno, vamos a parar acá un momentito. Todavía nos queda un bloquecito más y vamos a seguir hablando sobre la importancia de la salud sexual. No se vayan, que regresamos en breve. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Ya estamos de regreso a Sinapsis y seguimos hablando sobre la importancia del cuidado de la salud sexual con el psicólogo Javier Núñez, y vamos a hablar ahorita del autocuidado, ¿no? Okay. Quiero que nos platiques qué es el autocuidado, cómo podemos cuidarnos en estos temas de la sexualidad que estábamos hablando. Voy a hablar sobre el cuidado más allá de las famosos condón y todo esto, ¿no? Más allá de las ITS, que eso me parece que ya deberíamos de estar hartos. Sí, deberíamos, pero nos falta todavía. Pero la gente no lo hace. No. Vino el otro día, te hago este comentario, porque sí me parece muy importante decirlo. Un urólogo, a mi amigo, que hablamos sobre, pues a veces los tabús de ir al urólogo, todo lo que hace el urólogo en torno. Y, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, la gente no se cuida. Exactamente. O sea, lo tenemos hablando, pero, o sea, no es que no todos, pero muchos, sí, no pasa nada, creemos que no nos va a pasar nada, entonces... Sí, y creo que ahí justamente lo que nos hace falta es la parte emocional. No es solamente ponte el condón, sino cómo yo estoy educando a las personas para que se pongan ese condón. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el miedo, por ejemplo? O también se puede hacer una parte más creativa, más interesante, como más el juego con la pareja, por ejemplo, utilizando el condón, ¿no? Hay varias estrategias, hay varios juegos que podríamos hablar en otra sección, pero no voy a andar en eso. Claro. Pero que es importante como darle visibilidad a que puedes utilizar algún condón o algún otro método de barrera o de protección que puede ser lúdico, inclusive muy interesante y erótico con la pareja, ¿no? No necesariamente tiene que ser un momento de voy a interrumpir el contacto, sino sí, pero allá yo creo también, totalmente de acuerdo, que hacerlo como algo divertido, porque la sexualidad, en las relaciones sexuales es como el juego de los adultos en teoría, ¿no? O sea, debe ser algo divertido, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, entre muchas cosas. Pero yo creo que ahí, más que escuchado, es no me gusta cómo se siente. Sí. O sea, el típico, es que no es lo mismo. Pero, o sea, y siento que eso es como una falsa creencia que se ha ido como traspasando. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, tanto la mujer como el hombre, hombres, o sea. Entonces, siento que ahí es como un poco más de falta de dónde me baso, y por eso solo no voy a disfrutar. O sea, o voy a poner en riesgo mi salud, o sea, dependientemente de bueno, si es una pareja, fija de muchas cuestiones, ¿no? Pero el método de barrera es el único que te cuida de una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Y creo que desde ahí hay todavía mucho que aprender y mucha conciencia. Pero no me quiero detener ahí, también quiero que nos expliques también esta parte del autocuidado. ¿Qué nos ibas a decir? Que va más allá de esto. Por ejemplo, el autocuidado también tiene que ver mucho con la autoaceptación corporal. Tiene muchísimo que ver. Okay. Porque si no cuido y no me apropio de mi propio cuerpo, pues evidentemente no le voy a dar el valor necesario. ¿Quién lo va a querer más que yo? ¿Quién lo va a apreciar y quién lo va a cuidar más que yo? Y si no lo cuido, si no lo acepto, si lo rechazo, pues evidentemente eso va a afectar tanto mi placer, mi disfrute, pero también la forma en cómo me relaciono íntimamente con los demás. Estamos en la búsqueda constante de estereotipos que son inalcanzables. Sí. Inalcanzables. Y esto afecta muchísimo a nuestra percepción. Totalmente. Afecta tanto la corporalidad misma, ¿no? Desde el hecho de estoy tan enojado por tener este cuerpo que llego a hacer cosas que inclusive lo pueden lastimar y dañar.
Sí. ¿No? O no me siento merecedor de placer, de amor, de ternura, porque no cumple con ciertos tipos de estereotipos, ¿no? Y me encanta que ahorita en el cine, digo, me acordé de esto como que ha puesto como modelos no tan estereotipos de personas extremadamente atractivas, de hombres y de mujeres o de personajes como que más, pues, diversos, ¿no? Y como a veces, yo me acuerdo cuando empezábamos a ver estas películas, yo me acuerdo cuando vi la película de Alguien tiene que ceder, que era como de personas mayores, y que se enamoran y que hay una parte en la que de relaciones sexuales y ellos se besaron, qué asco, o sea, y esos conceptos malos, o sea, los digo malos porque ¿por qué una persona dice, ya es una edad que no tiene relaciones sexuales? Nada que ver, la intimidad no tiene edad, no, o sea, y no es solo coito las relaciones sexuales, ¿no? Entonces todos tenemos el derecho de apropiarnos de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que lo podríamos hacer? Para ello tenemos que reapropiarnos de nuestro placer, de nuestro erotismo, nuestra sexualidad, pero también de nuestra vulnerabilidad. Reconocer que no todo tiene que acabar en un orgasmo, no todo tiene que acabar en una penetración, que pueda haber cariño, acompañamiento, sensualidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerlo? Hay un ejercicio como súper básico, ¿no? La próxima vez que te vayas a masturbar, hazlo por placer. Sin no ir directo al grano, ¿no? Ni siquiera preocúpate porque hay un objetivo. Ni siquiera te preocupes porque tengas que llegar al orgasmo. Conócete. Toca tu cuerpo, acaríciate. ¿Qué partes de ti sientes? ¿Qué parte de ti no sientes? ¿Qué parte de ti tocas? ¿Qué parte de ti no tocas? ¿Cómo te masturbas? Etcétera, etcétera. ¿Cómo tocas a tu pareja? También es otro ejercicio muy importante. Sí, totalmente. Dale un masaje. Date un masaje. O sea, nos olvidamos a veces de esta parte del erotismo, ¿no? Compartido y solo también, sí, ¿no? O sea, como que tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es tener un orgasmo. O sea, básicamente, a veces tenemos como puntajes de medición de cómo debe de ser una relación sexual. Que el hombre tiene que durar mucho, la mujer tiene que tener muchos orgasmos en tanto tiempo. Y si no lo logra de cierta manera, algo está mal con ella. El tema de igual de si te masturbas o lo que sea, es para tener un objetivo, un orgasmo. No hay un disfrute, no hay un disfrutar el proceso, ¿no? De conocerme. No sé qué piensas tú. Totalmente. Es como les digo a mis pacientes a veces. Imagínate la próxima vez que lo vas a hacer, que vas a tener sexualidad o intimidad o lo que sea, que estás comiendo algo que te gusta. Un helado. Disfrútalo. Date la oportunidad de disfrutar ese helado desde el momento en que te lo están sirviendo, cómo lo ves, cómo lo saboreas, cómo lo sientes. El sabor en tu boca, cómo pasa a través de tu cuerpo, todo eso es sensualidad al final de cuentas. Claro. Lo mismo pasa a hacer con nuestro propio placer. ¿Cómo siento? ¿Cómo no estoy sintiendo? ¿Cómo estoy tocando a mi pareja? Darnos tiempo y darnos energía, porque al final de cuentas nuestra sexualidad y nuestra intimidad requiere de tiempo y energía. Totalmente. Y algo habíamos platicado igual fuera de cámara de esta parte del tiempo y la energía, que es una de las cosas que ha afectado porque han bajado las relaciones sexuales, ¿no? Porque ya no le dedicamos tiempo y energía, yo he hablado en otras cosas que no específicamente temas de la sexualidad, pero creo que súper abarca en la era de la inmediatez. Sí. Todo lo quiero y lo quiero ya. Y nos olvidamos, obviamente esto repercute en nuestra sexualidad. Y sobre todo nuestra sexualidad con la pareja, ¿no? Sí, o sea, totalmente. de que ya, quiero esto, quiero sentir placer ahora y me pierdo del conocerme, del conocerte, del tomarme el tiempo, del disfrutar. Obviamente no todos, pero muchas veces lo limitamos. Sí, totalmente. Necesitamos darnos más tiempo. Tiempo no solamente en nuestra sexualidad, sino tiempo hacia nosotros mismos, Sí. hacia la pareja. El tiempo que le estamos dando a otras cosas, redes sociales, trabajo, desplazamiento, etcétera, etcétera, dárnoslos a nosotros, regalarnos esa oportunidad también de estar con nosotros. Sí. Javier, bueno, ya se nos acabó el tiempo, como siempre. Nos quedamos picados hablando de esos temas que la verdad valen mucho la pena y que hay mucha tela donde cortar, o sea, hay mucho que abarcar. Pero bueno, tratamos de platicar como de lo que nos parece más importante, que ustedes sepan y se informen. Javier, me gustaría que te dijeras un mensaje final que te parece importante decirle a la audiencia y pues que también nos dejes tus redes y dónde te podemos localizar, ¿no? Sí, claro. En todas mis redes, en Facebook, Instagram, inclusive en TikTok, donde subo cápsulas informativas, me pueden encontrar como Javier NSAZ, y ahí me van a encontrar en todas las redes sociales. Y solamente repetir, conócete primero, infórmate y cuídate, que es lo más importante que podemos hacer con respecto a nosotros mismos, más allá de nuestra sexualidad.
Pues muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Disfruté mucho este espacio hablando de este tema, me encanta. Y bueno, pues ya se acabó el programa. Yo soy Claudina Campos. No se olviden de vernos también la próxima semana con otra temática muy interesante. Que tengan muy linda tarde. Bye.